Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, ahora va a ser una junta donde demos un poco de información, pero antes de eso, el pensamiento del día, ahorita lo encontré y es muy importante. Dice: es muy importante mantener el pensamiento en disposición de agradecimiento si queremos permanecer sin consumir. Todo lo que dice ya no sirve adelante. Dice, debemos estar agradecidos por estar viviendo en unos días y en una época en la que el adicto no recibe el trato que con frecuencia recibía antes. Eso, quién sabe si sea cierto, ¿no? Eso no es completamente cierto. Dice, hace tiempo cada población tenía un adicto del pueblo que era mirado con desprecio y ridiculizado por el resto de la comunidad. Hemos llegado aquí a la transformación, a la práctica espiritual y hemos encontrado toda la comprensión y confraternidad que podíamos pedir. No existe en el mundo una unidad igual a la de nuestra comunidad. Estoy yo agradecido. Nos quedamos con los primeros renglones, compañeros. Es muy importante mantener el pensamiento en disposición de agradecimiento si queremos permanecer sin consumir. Fíjense, si queremos permanecer sin consumir, se supone que estamos sin consumir. Si de ese hecho brota la gratitud por estar sin consumir, es porque estamos sabiendo que es algo que estamos recibiendo, porque eso no lo podemos hacer nosotros solos. Aquí nos están hablando de un adicto, ¿sí? Un adicto, ya habíamos hablado, vamos a hacer hincapié en lo que habíamos dicho ayer. Un adicto es aquel que consume no porque quiera, sino porque no puede no consumir. Un adicto se caracteriza por la causa en que consume y por la forma en que consume. Consume no porque quiera, ni porque le guste, ni porque se le antoje. Consume porque no puede no consumir, ya que de esa manera manifiesta su negación inconsciente a vivir determinadas emociones. Las emociones que produce nuestra mente al juzgar lo que vivimos, ¿verdad? Entonces, acá hablando entre adictos, debe uno estar agradecido por el hecho de que podamos estar sin consumir. Dice, si queremos permanecer sin consumir, debemos estar valorando lo que está sucediendo. Y está sucediendo no por nosotros, compañeros, porque nosotros ya admitimos en nuestra plataforma en la que nos ubicamos cuando llegamos aquí, que no podíamos no consumir, ¿verdad?
y que por tal razón no nos poníamos a ser responsables de las distintas áreas de nuestra vida. Si está puesta nuestra atención en ese hecho, en el hecho de que se está dando algo que nos abre ciertas posibilidades ante la vida, va a haber agradecimiento. Pero si nuestra atención está puesta en lo que no está, ¿verdad?, entonces no va a haber la posibilidad de que surja la gratitud, ¿no? Cuando tu atención está puesta en lo que no está, estás valorando más lo que no está que lo que está. Y como no está, surge en ti la frustración, ¿verdad? La frustración, el hecho de que las cosas no sean como tú quieres. Entonces, ¿cómo vas a estar agradecido si las cosas no son como tú quieres? Yo, este párrafo, no lo había yo vuelto a encontrar, pero es importantísimo, ¿no? Es importantísimo. ¿En dónde tenemos puesta nuestra atención, compañeros? ¿En el hecho de que estamos sin consumir? ¿En el hecho de lo que se está dando? ¿O tenemos puesta nuestra atención en lo que no se está dando? Eso me determinará el estado de bienestar o de malestar, ¿no? Me determinará, no necesariamente el consumo, sino el estado de malestar o de bienestar, el saber si es gratificante para mí lo que voy encontrando. Y aquí, siendo francos, compañeros, yo quisiera que ya tomaran esa costumbre de manifestar las cosas. ¿En dónde está puesta su atención? ¿En lo que no está o en lo que está? ¿Están valorando suficientemente el hecho de estar sin consumir? Que es el principio para que se abra cualquier posibilidad, no la posibilidad que yo quiera que se dé, sino cualquier posibilidad que no choque con mi incapacidad, ¿ya? Porque esta enfermedad es incapacitante, porque ante cualquier posibilidad, mi incapacidad va a hacer que esa posibilidad sea una imposibilidad. Entonces, yo creo que deberíamos estar agradecidos, ¿no? Y eso es muy importante, mantener el pensamiento en disposición de agradecimiento si queremos permanecer sin consumir. Ahora analicen ustedes a lo largo de un día, ¿cuál es su disposición? ¿Está brotando de ustedes la gratitud? El adicto, esto de la gratitud en el adicto es bien difícil que se dé, porque pone la atención en lo que no está y no la pone en lo que está, y siempre es mucho más lo que está que lo que no está. Juzgan que el contenido del momento no es correcto porque está pasando lo que no debería pasar, ¿verdad? O el contenido del momento está mal porque no está pasando lo que debería pasar, como si yo tuviera la capacidad de manejar el imperativo debería y debería, ¿verdad? Un adicto se manifiesta por la causa por la cual consume, por la forma en la cual consume, y también esa misma lo podríamos decir con otras palabras. Un adicto es aquel que está esperando que la vida se adapte a él. Entonces, pues, para eso podemos esperar largo tiempo. Un adicto es aquel que ante la realidad pretende huir de ella, cosa imposible. Esa pretensión de huir de la realidad no la van a poder tener ni siquiera como pretensión de huir de las consecuencias de esta conducta, de la conducta de pretender huir de la realidad. Eso podrán pretender hacerlo, pero ni de las consecuencias de pretender huir de la realidad ni siquiera van a poder hacerlo.
van a vivir las consecuencias de haber pretendido, como estilo de vida, huir de la realidad. Estamos hablando de los adictos, por aquí creo que no hay. Pero estamos hablando de los adictos. Tenemos una franca deficiencia mental. A pesar de las consecuencias adversas, a pesar de los efectos nocivos que trae mi comportamiento en cuanto al consumo continuo y compulsivo, no tengo la capacidad de aprovechar la experiencia de lo que va sucediendo en mi vida, de que me voy haciendo incapaz de hacerme responsable de las distintas áreas de mi vida. No puedo aprovechar el darme cuenta de lo que está pasando para modificar ese comportamiento respecto al consumo continuo y compulsivo. Entonces la situación de un adicto, como ustedes ven, pues está sin consumir, si se está dando aquello que por él no se puede dar, porque él no puede no consumir. ¿Por qué consume un adicto? Porque no puede no consumir. Pero de esto se dan cuenta. ¿Cuánto tiempo pasa para que se den cuenta? ¿Quién creía que consumía por otra cosa? ¿Verdad? Entonces, para darnos cuenta, pues nos vamos a necesitar acumular bastantes datos para que nos demos cuenta de que es por eso por lo que consumimos. Una negación inconsciente. Sin darnos cuenta, nos estamos negando a vivir las emociones que los contenidos de la vida nos producen. Las emociones no se deben a los contenidos que la vida nos presenta, sino a lo que piensa nuestra mente de esos contenidos. Aquel que está esperando que la vida se adapte a él, cuando las cosas no son como él quiere, pues va a producir una emoción que se va a tener que negar a vivir. Y él va a pretender que hay una forma de negarse a vivir esa emoción. Él no se puede permitir vivir esa emoción. Para él es un motivo de supervivencia no permitirse vivir esa emoción. Y de esto, ahorita les hice una pregunta. ¿Quién pensaba que consumía por otras cosas? ¿Cuándo se dieron cuenta de que consumían porque no podían no consumir y de que esa era la reacción correspondiente a una negación inconsciente a vivir determinadas emociones? ¿Cuándo se dieron cuenta? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Ya lo creen? Ya. De todos los que me alzaron la mano diciéndome que creían que consumían por otra cosa, va a haber algunos que todavía no creen lo que les digo. ¿Hay alguien que no crea lo que les digo? Porque al creer lo que les digo, nos coloca en una situación de enfrentarnos a un problema de salud serio. No es un problema de comportamiento, es un problema de salud serio. Y admitir que está pasando esto no es decir sí, esto está pasando, es hacer lo necesario para lograr salir de esa situación, para lograr encontrar la salida de esa situación. Y lo necesario para salir de esa situación no es poco, compañeros, no es poco. ¿Qué nos dicen respecto a las personas que buscan salir de esa situación? Nos dicen que algunos quieren liberarse del síntoma, ¿verdad? Pero para liberarse del síntoma hay que liberarse de la causa, ¿no? Pero nosotros estamos tercos en que ya mientras no consumamos, ahorita estamos en un estado de remisión temprano. Hace poco tiempo que estamos sin consumir, ¿no? Y para nosotros el tiempo que estamos sin consumir siempre va a ser poco, compañeros, porque en cualquier momento tenemos una enfermedad que es remisible porque puede
no estar presente el síntoma, pero también reincidible porque es una enfermedad incurable. Lo que tenemos por el momento es una suspensión de nuestra sentencia. La vida nos presenta continuamente los contenidos que se dan en este momento. Ante ese contenido, mi mente lo califica, lo cataloga como bueno o malo. No me doy cuenta de cómo lo está catalogando mi mente tal vez, pero la forma en que me doy cuenta de cómo lo cataloga mi mente es la emoción que me produce. Y hay emociones que yo me niego a vivir. Aquí me dice la negación a vivir estas emociones es una respuesta humana, natural, situaciones a las que no podemos hacer frente o que no podemos permitirnos sentir. Es nuestra forma de protegernos. Es un proceso inconsciente necesario para la supervivencia en determinadas circunstancias. Las necesidades primarias de supervivencia para las personas que no tienen nuestro problema de negarnos a vivir emociones, porque las emociones se viven y pasan. Las necesidades primarias de supervivencia es, por ejemplo, la necesidad de alimentarte. Si la tienes, el cerebro, no tu razón, el cerebro es el que se asegura que se cubra esa necesidad primaria de supervivencia mediante un mandato bioquímico, el cerebro emocional, no mediante una razón. No te pones tú a pensar, tengo que comer para no morirme. El cerebro te manda la señal de que consigas alimento y comas. Y también te manda la señal, una vez que estás satisfecha esa necesidad, de que ya interrumpas, ya está bien así como así. Entonces, ante nosotros, un contenido de la vida, lo etiquetamos, lo catalogamos. ¿En base a qué? En base al condicionamiento y la programación que nos ha dado el estado de locura de la humanidad, del condicionamiento que se vive allá afuera, ¿verdad? Ese es el que nos da las formas de catalogar lo que vivimos. Esa programación, aquello con lo que nos han hecho estar de acuerdo, es lo que nos da la forma de catalogar lo que vivimos. Nos dicen al respecto que el hombre es el único animal que se expulsa solo del paraíso. ¿Qué nos están diciendo con esto? Que de una vida que es buena, nosotros, mediante la producción de las emociones, nos expulsamos solos del paraíso, de la vida buena, y la transformamos en algo que hay que soportar. Y para soportarla, nosotros, continuamente negándonos a vivir esas emociones, necesitamos acudir a aquello que nos vendemos como mentira de que nos permite no vivir esas emociones. ¿Por qué dicen que el hombre fue expulsado del paraíso? Porque comió del fruto del árbol del conocimiento, porque creyó que tenía capacidad de decir cuándo los contenidos de la vida, los contenidos que la vida le presentaba, eran buenos o malos, porque creyó que tenía la capacidad de decir, utilizando una frase coloquial que he oído por aquí, cuándo nos está yendo bien y cuándo nos está yendo mal, ¿verdad? Ya les dije que al respecto, se los ejemplifiqué con un cuentito. Nosotros no tenemos esa capacidad. Todos los hechos están interconectados, ¿verdad? Siguiendo todo este razonamiento, que ya corresponde a otra esfera, que es la salida de nuestra situación, resulta que nunca nos va mal, ¿verdad? Pero nosotros, ¿para quién es una constante todavía estar determinando cuándo le está yendo bien y cuándo le está yendo mal? ¿Quién permanece en esa actitud de estar determinando, de estar
ante lo que vive, pensando que le está yendo mal o que le está yendo bien. ¿Quién permanece todavía en esa actitud? Mientras permanezcamos en esa actitud, no vamos a podernos zafar de nuestro problema. Sí, Alejandro. Sí, compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro, soy uno más. Fíjate, padrino, que esa parte que estás diciendo, digo, para esto y para poder entrar en esto hay que tratar de hacer uso de uno de los tres conceptos básicos. No puedo determinar, ahorita con la pregunta que hiciste, no puedo determinar ni calificar un momento en específico, pero quizás por la programación por automático llega al cerebro, esa parte de, ay, qué bien está todo. Sí, no está tan bien. Y lo malo es que llega la que más comúnmente llega, es que mal está todo, Pero poco a poco, a través de estar en esto, a través de que se van formando nuevos hábitos de pensamiento y de emoción, poco a poco se va dando uno cuenta, porque esto es real, y no vengo a hablar bien de mí, pero es real. Ya a través de esta sanación, de esta terapia, te vas dando cuenta que la vida es buena y que va a presentar de todo, pero sí tiene que ser un proceso. Sí, y vamos a ver, los casos excepcionales son los que llegan a alcanzar ese estado, ¿verdad? Es un caso excepcional, un caso que es excepción. Hace ratito hablé con un compañero que me preguntaba sobre los índices de recuperación, o sea, el número de personas que, encontrándose en la situación del que no puede consumir por la causa por la cual consumimos y de la forma en la que consumimos sin poder interrumpir el consumo, que cuántos van saliendo adelante. Eso en un momento del tiempo no se puede determinar, el índice es bajísimo, ustedes lo ven, ¿no? Eso surge desde que empezó a utilizarse esta psicoterapia grupal para encontrar la salida. Ellos te decían que pues, los que llegaban en ese momento no, pero tal vez después, y algunos que nunca lo encontraban, ¿no? Entonces nosotros tenemos el problema, compañeros, de que surge un contenido de la mente, nosotros que creemos que tenemos la capacidad de decir si es bueno o es malo, ¿no? Acá hay una parte que me dice: la vida es sufrimiento. El sufrimiento siempre ha formado parte de la condición humana. En el plano donde se mueve la humanidad en esa locura colectiva, siempre está ahí presente el sufrimiento. Desde que nacemos hasta el día que morimos, siempre experimentamos algún tipo de dolor físico o mental. Abarca todo lo que es molestia, incomodidad, se refiere también al dolor producido por la falta o el deseo de lo que consideramos placentero, cómodo o agradable. En la vida normal y corriente nunca estamos en realidad libres de algún grado de sufrimiento. Siempre habrá algo que nos duela o moleste, siempre nos hará falta algo que nos agrade o nos dé placer, y siempre habrá algo que deseemos o que queramos obtener. Por lo que podemos decir que viviendo en ese mundo que no es el mundo real, siempre estaremos constantemente conviviendo
con el sufrimiento, con la inquietud, con la molestia, con el descontento, con la irritabilidad, con la frustración, con la impaciencia. Y eso es la enfermedad. Ante eso que yo no me puedo permitir vivir, yo considero, ante mi debilidad, que para mí es un motivo de supervivencia no vivir esa situación. En el camino he encontrado algo con lo cual me engaño, diciéndome que de esa forma yo puedo soportar lo que estoy viviendo. En el camino he encontrado el consumo de sustancias psicoactivas. Y digo, sí, les pondré un ejemplo. Hay una emoción, en una plática que teníamos de uso, abuso y adicción, nos ponían como razones del abuso de las sustancias la búsqueda de emociones placenteras o la eliminación de emociones dolorosas. Ya todo eso ha cambiado, todo eso se ha estudiado. Aquí ya tenemos muchísimos tipos estudiando esto, y toda adicción empieza con dolor, provocando la necesidad de pretender jugarte de ese dolor, de no vivir, ¿no? Cuando lo natural, ante el dolor como ante cualquier otra emoción que son dones de la vida, es vivirlos y ver cómo pasa. Entonces se presenta algún contenido de la vida y yo, al juzgarlo que no está siendo como debería ser, o que está siendo como no debería de ser, me produzco una emoción que me niego sin darme cuenta a vivir. Surge la negación inconsciente a vivir determinado hecho, pero siempre en razón de la emoción que me produce, de cómo lo califica mi mente. Entonces, ante la negación inconsciente surge la necesidad primaria de supervivencia, de no vivirla. No hay forma de no vivirla, pero yo tengo que llenar esa necesidad. Entonces tengo que inventar, tengo que pretender que sí hay una forma de no vivirla. Les decía yo, escapar de emociones dolorosas. Un ejemplo que es muy típico. La timidez es un ejemplo, es una emoción molesta. Cuando uno siente timidez en algún ambiente, se siente uno molesto, se siente. Entonces, para huir de esa emoción molesta, uno encuentra que consumiendo alguna cierta sustancia que te afecte el lóbulo frontal del cerebro, donde está el respeto y las inhibiciones, pues desaparece la inhibición, ¿verdad? Desaparece la timidez, ¿verdad? Te desinhibes, ya es un ridículo espantoso y quedas perfectamente contento con eso, ¿no? Entonces surge la necesidad de supervivencia, de no vivir esas emociones. El manejo que hace el cerebro de todas las necesidades primarias de supervivencia es mediante un mandato bioquímico, no es a través del lóbulo frontal, de la parte racional. Ante las necesidades primarias de supervivencia hay que reaccionar rápidamente, y la reacción rápida la hace el cerebro emocional, el cerebro primitivo, la amígdala, la que tenemos acá, ¿ya? Es el cerebro reptiliano, ¿no? Nuestro cerebro, a través de la evolución de las especies, se ha ido desarrollando. Conservamos el manejo emocional que hace todos aquellos organismos de los cuales hemos evolucionado, el cerebro reptiliano. El cerebro humano, la parte frontal, el neocórtex, la parte más desarrollada del cerebro, pues no interviene en este proceso, no hay tiempo. Entonces, el cerebro emocional, a través de un mandato bioquímico, me manda la orden
de una urgencia inaplazable, así como les dije ahorita con respecto a la alimentación, consigue alimento y come. Aquí me manda, estoy yo secuestrando las facultades de mi cerebro para que defienda mi mentira de que es posible no vivir esa emoción. Y entonces el cerebro me manda la orden, consigue droga y consúmela. Ya saben que dentro de las drogas entra cualquier sustancia psicoactiva que altera el estado diana, ¿verdad? El alcohol, todo tipo de... hay diferentes variedades, cada una tiene algunas cosas específicas. Entonces, a través de ese mandato bioquímico surge una urgencia inaplazable, le llamo yo para no confundirla con el deseo imperioso. Esto me manifiesta una dependencia psicológica y una neuroadaptación al consumo de las drogas, una urgencia inaplazable, un mandato que yo no puedo dejar de obedecer, de iniciar el consumo. Al principio, en un principio, ¿verdad? Porque el principio será diferente para cada quien, en cada momento, en cada edad. Uno cree que ha encontrado la forma, cree que ha encontrado el poder para vivir, con lo que la vida te presenta, emociones, el sufrimiento, ese estado del malestar, de inquietud, de irritabilidad, de descontento, de frustración, de impaciencia, de miedo, ¿no? Creo que no he encontrado esa panacea para vivir. Vas haciendo de esa forma un estilo de vida, y de todo esto que está pasando tú no te das cuenta. Entonces se da el inicio del consumo. Como vamos cayendo ya en ese estado en esa forma de vivir, de prepararnos para consumir, reponernos un poco del consumo, otra vez volver un estilo de vida centrado en el consumo, va cambiando el metabolismo y la bioquímica cerebral, y aparte de esta dependencia psicológica, se va desarrollando la dependencia física. La dependencia física, que es la pérdida del control de la cantidad que consumes. Es tu forma anormal de consumir. Una forma distinta a la que consume la mayoría de la gente. La mayoría de la gente consume unas cuantas dosis de estas sustancias que no son propias para el consumo humano, ¿verdad? Y ya no tiene mayor interés en seguir sintiéndose cada vez peor, no está encontrando una mejora. Nosotros, por naturaleza, estamos tan mal ajustados a la vida, que para soportarla, ¿verdad?, para estar mejor tenemos que estar peor. Ahí está la paradoja, ¿verdad? Tenemos que estar peor. Entonces crea la dependencia física, que es la compulsión física, pérdida del control o alergia orgánica. ¿Qué es lo que nos dice? Que una vez que iniciamos el consumo no lo podemos interrumpir, que consumimos por más tiempo de lo que pensábamos consumir, que por estar consumiendo dejamos de poder atender nuestras responsabilidades con respecto a otras áreas de nuestra vida, y hay una etapa en esta enfermedad progresiva en que eso nos preocupa, pero decimos, pues sí, está raro esto, pero no puedo hacer nada al respecto. Sigues como vas, y entonces después lo que te preocupa es que alguien pretenda que interrumpas tu consumo para atender alguna otra responsabilidad con respecto a alguna área de tu vida. Que alguien pretenda que interrumpas el consumo para no dañar las relaciones familiares, para cuidar las relaciones familiares, para no dañar el área laboral de tu vida, para cuidar el área. ¿Cómo pretenden que interrumpa el consumo alguien que ya no puede interrumpir el consumo? Alguien que una vez iniciado el consumo, su reacción anormal es no poder interrumpirlo y seguir consumiendo hasta llegar, nuestro decía un pensamiento del día, hasta llegar a estar embotado, hasta llegar a la intoxicación.
La intoxicación es el estado patológico del organismo, un estado que no le permite un buen funcionamiento, un estado donde puedes matar a cualquiera. Nos dicen que un adicto en estas situaciones no puede consumir sin peligro, no sabe qué le va a pasar, puede matar a alguien, o alguien lo puede matar, o aquel que en una alucina mató a su hija creyendo que era una araña, ¿verdad? O alguien que choca hasta en los estacionamientos, ¿verdad? Yo chocaba hasta en los estacionamientos, lo llenaban de columnas, pues ¿cómo querían que no chocara? Entonces, hasta la intoxicación. Vamos en este camino, en este desarrollo, en esta progresividad de la enfermedad. Y al principio se presenta el fenómeno de que vas necesitando cada vez mayor cantidad de sustancia para sentir los mismos eventos, es decir, para pretender que con eso estás escapando de la realidad. Mayor cantidad de sustancia o cambiar a otras sustancias que ya te permitan creer que estás escapando de la realidad. Ese es, ahí vamos a englobar las dos cosas: el consumir mayor cantidad de esa sustancia o el ir cambiando a sustancias que te hagan más manifiesto que estás escapando de la realidad. A eso se le llama la aparición de la tolerancia al consumo. Y cuando la empezamos a vivir al principio, decimos, puta, que si no soy, aguanto un chingo consumiendo. ¿Verdad? No sabemos a dónde nos va a llevar eso. Lo tomas es uno de lo que llamamos falsos orgullos. Yo me acuerdo una vez íbamos a subir un cerro por allá por el Ajusco. Yo agarré mi botella para mí solo y fui el primero que subí y bajé. Y dije, pues no hay pedo, ¿verdad? Y eventualmente, con el correr del tiempo, compañeros, viene una disminución de la tolerancia. Ya necesitas consumir, ya con pocas cantidades, quedas totalmente intoxicado. Eso de eso podrá dar testimonio aquel que ya haya militado en un buen escuadrón de la muerte. Yo les sugiero que busquen un buen escuadrón de la muerte para que se den cuenta, ¿no? Hay buenos escuadrones de la muerte. Yo tenía un escuadrón de la muerte donde uno de los generales de ahí vivía en una caja. Entonces salía, consumía un poquito, se ponía estrés y se metía a su caja. Una caja en la calle. No crean que lo estoy cotorreando. Un día la caja ya no apareció, quién sabe dónde la llevaría. Junto con esto van a pasar otras cosas. Va a pasar que cuando el adicto tiene que interrumpir brevemente el consumo, porque ya ni siquiera puede consumir. Por ejemplo, cuando consumo el alcohol, yo me acuerdo cuando quería yo, consumía día y noche y todo, y quería yo salir de donde estaba para venir para acá, no podía ni siquiera llevarme el vaso a la boca. Necesitaba yo que alguien me ayudara, que me detuviera el vaso. Y así, ¿no? De repente ya está tanta tu intoxicación que ni siquiera puedes seguir consumiendo. Entonces, cuando interrumpes el consumo brevemente, se presentan un conjunto de malestares biopsicosociales que se le llama síndrome de supresión, o también se le conoce como abstinencia. De estos hay dos. El conjunto de malestares que uno experimenta inmediatamente después de que deja de consumir, que se le llama supresión temprana o aguda. La severidad de esa supresión depende de la cantidad de las sustancias que consumías. Hay sustancias de alta severidad. La supresión de esas sustancias te puede llegar a matar, para acabar pronto. Hay otras de severidad moderada y hay otras que no presentan la supresión aguda o temprana. Y hay otra supresión
menos conocida, de la cual no se oye hablar, que se llama la supresión postaguda o tardía. Ahí los síntomas no varían de acuerdo a la sustancia que se consumía. Ahí ese conjunto de malestares no pasa rápidamente. Ese conjunto de malestares tarda años en pasar. Los síntomas son dificultades para pensar con claridad, dificultad con la memoria a corto o a largo plazo, con el sueño, con la coordinación física. Esas dificultades para pensar con claridad es lo mismo que dificultades para resolver o manejar situaciones sencillas, ¿verdad? Dificultades con la memoria, con el sueño, una sobrereacción emocional, o lo contrario, un adormecimiento emocional. Esa supresión tardía tiene diferentes patrones. Hay veces que parece que va mejorando para luego empeorar. Ahí sacan una cantidad, en un estudio que hacen de eso, de que, por ejemplo, hablando de la adicción al alcohol, pues lo menos que puedes esperar, lo más rápido que puedes alcanzar un poquito ya de estabilidad, pues serían unos 8 años, ¿no? Entonces, y con esto también vienen los efectos nocivos, la forma en que estás dañando las diferentes áreas de tu vida. Si la vida, como es, nos produce emociones que no podemos vivir y que nos llevan a consumir, aumentándole esta situación, nos hace que inmediatamente volvamos a consumir. Nuestros problemas se complican y se vuelven imposibles de resolver. Ya no pudiste desarrollar las oportunidades que tenías. Ese es un problema que te llevará a consumir. Ya perdiste las relaciones que tenías, porque para la gente de allá afuera es difícil convivir con una persona que está en la adicción activa, ¿verdad? Con una persona que cuando se le dispare la necesidad de iniciar el consumo, o cuando se le dispare, esos términos son muy gráficos, la necesidad de no interrumpirlo, hará literalmente cualquier cosa por iniciarlo o por seguir consumiendo. Literalmente cualquier cosa, cosas hasta con las que no esté de acuerdo por determinada formación ética, no podrá dejar de hacerlo, ¿no? Tendrá que empezar a mentir, a robar, ¿no? Primero a las personas que va a suponer uno que se tardan menos en denunciarlos, ¿verdad? Luego con las personas que se denunciarán y también se podrán llevar. Y luego las personas que se tardaron un poco menos en denunciarte, también tendrán que denunciarte, porque no saben que somos nosotros y toman muy en serio lo que hacemos, ¿verdad? Se enojan porque los robamos o porque los queramos matar, no saben que somos nosotros, ¿no? Si fueran otros, estaría bien que se enojaran, pero con nosotros, ¿por qué? Nosotros somos un caso especial, nos damos permisos que las otras gentes no se dan permiso. Entonces, aquí es donde se encuentra dando vueltas el adicto que está en la actividad adictiva. En esa forma de estar dando vueltas en este torbellino, también se presenta la situación de que la enfermedad va progresando y conforme aumenta el tiempo de actividad adictiva, aumenta el grado de deterioro de tu organismo, de tu integridad como persona, del acuerdo contigo mismo, de tu entorno. Nos dicen ahí, utilizando una frase que puede ser que se resulte algo gráfica, que es una enfermedad que alquila
todo lo que vale la pena en la vida. Si tú consideras que algo vale la pena en la vida para ti, eso ya dependerá de cada quien, de su escala de valores. Llevar una vida, tener una familia, poder desarrollar un trabajo, poder cuidar a las personas que quieres, esas posibilidades van a quedar anuladas. Y luego, acá nos dice, en la lectura que acabamos de leer, nos dice una cosa, pues que no es totalmente cierta, ¿verdad? Nos dice, porque aquí nos dice reformando la situación, que debemos estar agradecidos por estar viviendo en unos días en que la reacción adversa a nuestro comportamiento ya no nos estigmatiza. Van a decir que ya ni lástima les da. Y puta, eso de no dar lástima está. Cuando es lo único que podemos dar, pues ¿qué les vamos a dar ahora, hijo? Entonces, para estas personas que ya se están acercando más al momento de darse cuenta de lo que yo estoy diciendo, pues ya tal vez no les suene tan descabellado lo que les estoy diciendo. Para las personas que todavía, por el tiempo que llevan en la actividad adictiva, pudieran creer que todo esto que les estoy diciendo está muy descabellado, les va a llevar más tiempo darse cuenta de que es verdad. Y no es lo importante que se den cuenta, sino de lo que van a sentir. Van a sentir desacuerdo con ellos. Van a sentir el peso de la vida de una vida. Cuando uno tiene que entrenar al principio, pues yo soy adicto, ¿qué chingados? Yo soy investigado, yo llevo a trabajar y le quito la silla a mi jefe para que se caiga, güey. Como voy con el pelo largo y a trabajar en pantuflas. Como déjalo, está llegando. Voy con el pelo largo y a trabajar en pantuflas. Si me regalan, yo voy y doy un manotazo y tengo un monitor de computadora así, debajo, arriba del vidrio, y yo rompo el vidrio. Las madres, ¿cómo no? ¿Ah? Y yo soy adicto, sé que pasa el tiempo, yo soy adicto. Y como todavía no me voy a dar cuenta de que es una gran ventaja ser adicto para poder verme forzado a buscar y encontrar la salida de mi situación que me llevará a conocer algo que yo nunca he conocido. Yo no busco recuperar lo que tenía, porque lo que tenía estaba de la chingada. No lo que tenía en el exterior, sino lo que tenía yo en el interior. Entonces, para eso va a llevar más tiempo, para que me dé cuenta que siempre no fue tan gacho. Pero mientras me doy cuenta de que no fue tan gacho, tendré que acumular el dolor suficiente para que eso haga explotar la olla de vapor y ponga yo toda mi energía en salir, mi energía a través de la necesidad de dejar de sufrir. Porque el que se cansa de sufrir, sufre, deja de sufrir, güey. Aquel que nomás anuncia que ya se cansó, sigue sufriendo un buen tiempo hasta que se canse. ¿Es necesario el sufrimiento? Sí es necesario hasta que te des cuenta que no es necesario, ¿verdad? Para eso te sirve, para darte cuenta que no es necesario. Entonces esta es una bonita historia de algunas personas, de algunas cosas que le pasaron a algunas personas. Acá pues todavía están lejos que les pasen esas cosas. ¿Quiénes son los que están más lejos? ¿De aquel lado o de este lado? ¿Los de dónde? Son están más lejos. Los que están acá ya están más cerca de que están todos. Sí, ¿qué verdad? Entonces ellos están en desventaja, ustedes ya están ¿no? Ya podemos estar en ventaja. Bueno, entonces ya, los que ya estén más cerca, ya podrán empezar un proceso de salida, ya podrán empezar a llevar a la práctica una cosa muy importante
que dice aquí. Bueno, antes de eso que les iba a mencionar, les tengo un anuncio. Les tengo el anuncio. Vamos a llamarle a encontrar la salida de esta situación de no podernos consumir y de no podernos consumir de la manera que consumimos los adictos. La salida de esa situación no la va a lograr nadie siendo la misma persona. Solo lo logrará alguien que logre transformarse y ser otra persona. Entonces, si quieren conservar lo que son, no van a poder salir de la situación. Solo si son otros que se parezcan lo menos posible. Además, ahí todavía estoy siendo un poco flexible, que no se parezcan en nada a lo que son los que podrán encontrar la salida de esta situación. Acá la mayor revolución de nuestra generación es haber descubierto que a los seres humanos, por medio de la transformación de actitudes interiores de su mente, les es posible cambiar los aspectos externos de su vida. Entonces, nosotros tendremos que cambiarlo. La única forma de cambiarlo de fuera es cambiarlo de dentro. Por medio de la transformación de nuestras actitudes interiores de nuestra mente, es la única manera de cambiar los aspectos externos de nuestra vida para que ya no nos lleven a reaccionar de la manera que reaccionamos. El motivo, por motivo de un problema de salud. Nos dicen, desechadas las antiguas emociones, actitudes, pensamientos que guiaban nuestra vida, un conjunto completamente nuevo tomó su lugar. Necesitamos un cambio total, un cambio revolucionario, no un cambio ligerito, un cambio revolucionario. Es más, hasta si pudiéramos cambiar el nombre nos ayudaría, porque el nombre
nos trae apegadas ya muchas cosas, ¿eh? Antes hubo un tiempo que quisimos practicar ese ejercicio terapéutico de cambiarles el nombre, ¿no? Les decía que ante esta situación, algunos quieren eliminar el síntoma, otros quieren contemporizar, disimular, hacer las cosas a medias, ¿verdad? Otros quieren dejar sentado que ya no tienen remedio, ¿verdad? Que ya no tienen remedio. Y de todo esto que les estoy diciendo, puesto que esta es una escuela empírica que se basa en la experiencia de aquello que habremos podido observar, si es que no estamos autoobsesionados y consumidos por nuestros pensamientos, todo esto que yo les estoy diciendo podrá venirles a la mente un caso, o dos o tres, de cada uno de este tipo de actitudes que estoy manifestando. Los que quieren dejar sentado que no tienen remedio. Los que no tienen remedio también, ¿no? También los hay. Los hay los que no tienen remedio, güey. Por acá en nuestro libro de repente nos decía que la familia espera que ese cabrón cambie y que eso puede ser que nunca se dé. Entonces les estoy poniendo ante sus ojos una situación bastante halagüeña, ¿eh? Tenemos una situación pues muy tranquila, ¿no? Si el estar liberándonos de esa situación no capta nuestra atención para que surja la disposición de gratitud, porque nuestra atención está en lo que no está aquí. ¿Qué está aquí ahorita? La remisión de Brahma al síntoma. ¿Qué no está aquí? El premio. Entonces, ¿cómo quieren que esté agradecido? ¿Verdad? Y aparte, sin comprar boleto, pues está más cabrón. A veces hacemos una bueno. Entonces, esa es la situación de un adicto. A ver, vamos a verlo por acá. Esto ya van 3 veces seguidas, en 3 juntas que nos toca leerlo. Oye, padrino, a ver, esa parte que acabas de mencionar ahorita. Se necesita un cambio revolucionario. Se necesita parecerse lo menos posible al que creo que soy. Eso solamente se va a dar a través de una necesidad, ¿no? Eso solamente se va a dar a través de darme cuenta que necesito ser otro, porque ya la vida está bastante maltrecha. Sí. Eso solamente se va a dar a través del cansancio, pero hay una manera aparte que se dé. Sí. Porque yo recuerdo cuando llegué por primera vez a los lugares y me dijeron, mire, güey, a usted le falta que lo deje su mujer, que se lo metan a la cárcel, ¿verdad? Le falta que se quede en la calle para que se dé usted cuenta que necesita tener otro tipo de vida y que lo que está haciendo no está tan bien, ¿verdad? Sí, y de nada te sirve darte cuenta, porque esa es la locura de que te estés dando cuenta que te estás yendo de la chingada. Es el consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. Si llega un médico y te dice, te vas a morir, si tú te chingas otra, tienes el hígado ya muy crecido, el hígado graso, ya viene la cirrosis, ¿no? Había una fórmula que estableció el doctor Jelinek para calcular el número de alcohólicos en una población. Esa fórmula se basaba en el número de las personas que tenían cirrosis. No todos los que tienen cirrosis por el alcoholismo,
Pero conociendo ese número, él podía lograr, haciendo algunas correcciones, ver qué tantos alcohólicos había la población. Y hay gente que la que se nos olvida que nos dijeron que ya nos lo llevamos a beber, ¿verdad? Yo cuando me dijeron eso, pues lo primero que hice fue ir a beber, cabrón. Yo tenía mi psiquiatra, cabrón. Ni él hablaba, ni yo hablaba, hijo. Saliendo de ahí, pues yo me iba a beber, ¿no? Entonces, compañeros, les voy a decir cuál es la solución. ¿Cuál es el camino de la salida? Dice, la definición de la adicción es la negación inconsciente para encarar este tipo de emociones. No vamos a acabar de catalogar completamente qué tipo de emociones nos negamos a vivir, porque hay algunas que quedan medio confusas, como la del ejemplo del contador que le estaba yendo bien, pero como el hacer algo que cualquier persona normal hace con cualquier facilidad, él por haberlo hecho y por haber padecido tanto dolor haciendo eso, enfrentando ese reto tremendo de hacer lo que cualquiera hace, pues merecía una recompensa, hijo. Este ejemplo nos lo pone aquí, ¿verdad? Nos dice, fíjense, se dedicó a sus negocios, todo fue bien, no tenía dificultad en rehusar lo que les ofrecían. El adicto no es el que consuma porque se le ofrezcan, ¿eh? Una vez había dicho un compañero que le preguntaba yo por qué había consumido. Me dijo, porque ahí todos estaban consumiendo y que había un 20 y no consumió por eso, ¿no? Consumió por lo que les estoy explicando. A este le fue bien. Dice, un día se fue a Washington a presentar unos asuntos de contabilidad. Físicamente se sentía muy bien, tampoco tenía problemas o preocupaciones, su negocio salió bien, estaba satisfecho y sabía que también lo estarían sus socios. Era el final de un día perfecto y no había ninguna nube en el horizonte. Me fui a mi hotel, me vestí despacio para ir a cenar. Al cruzar el umbral del comedor me vino a la mente la idea de que sería agradable tomar un par de cócteles. Nada de que le vino a la mente ninguna pinche idea. Le vino el mandato biológico de que para aguantar todo lo que tuvo que aguantar, de hacer cualquier chingadera que cualquier persona hace normalmente, me decía un relax, como el compañero que venía aquí, un compañero ya no ha venido, el compañero del domingo, Carlos. Sí, no, ese güey es el compañero del relax. Relax, puta, la vida está cabrón. Hay que relajarse un poco, Se fue a su hotel, se vistió. Le vino a la mente que sería agradable tomar, todo esto es pura mentira. Un par de cócteles, eso fue todo, nada más, pedí un cóctel, sí. Luego otro. Después decidió dar un paseo a pie. Cuando regresó al hotel se me ocurrió que me sentaría bien, un traguito más antes de acostarme. Nada de que me sentaría bien. La urgencia, el mandato, el deseo imperioso, el mandato bioquímico. Recuerdo haber tomado algunos más, consumido algunos más esa noche y bastantes al día siguiente. Tengo el recuerdo nebuloso de haber estado en un avión rumbo a Nueva York y de haber encontrado en el aeropuerto a un taxista muy servicial en vez de a mi esposa. Aquel taxista fue una especie de cuidador mío durante varios días. Poco sé de a dónde fui, de lo que oí o dije. Por fin me encontré en el hospital con un insoportable sufrimiento físico y mental. Y uno vive eso, güey. Sí.
Y lo que te urge es salir para seguir consumiendo. Ahí está medio difícil, aunque no es imposible. Entonces, ahora hay sustancias engañosas, compañeros. Tenemos muchos tipos de sustancias. Acabamos de llenar un formato del CISBEA, ¿verdad? Sí. Nos preguntaban de los casos que habíamos atendido el año pasado, cuál había sido la droga de inicio y cuál había sido la droga de impacto. Aquí donde les apunté este asunto de la tolerancia, de necesitar cantidades mayores de la sustancia que consumían. Y yo se los amplié un poco diciéndoles, o cambiar de una sustancia a otra que te haga más efecto, que te ponga más chingón, más pendejo, güey. ¿No? A ver, no quiero preguntarles sus religiones, pero ¿quién aquí es metodista? Todos. ¿Verdad? Sin contar lo de los dedos. Amén. Nos metimos de todo. Pues sí, ya te vieron. Pues sí, ahí está el punto P, mijo. ¿Eh? Es un punto sumamente placentero, mijo. Entonces aquí ya no hay otras religiones, puro metodista, mijo. Hay sustancias engañosas, y hay unos que dicen que la diferencia es que las sustancias son legales. Me acuerdo de un cabrón que decía eso, cabrón con todo cariño, que la diferencia entre la droga y el alcohol, y él me hablaba de la época en que el alcohol era legal, pero acordémonos que hubo una época en que el alcohol era ilegal. Ahora ya viene la época en que ya están legalizando otras, ¿verdad? Eso no marca ninguna diferencia. Hay otros que dicen que son naturales, güey, ¿no? Las produce la naturaleza. De hecho, pues todo lo produce la naturaleza, güey, pues no mames. ¿Me dijo? Claro, se le agrega un poco de chingaderas para que se dé sabor, ¿no? Un poco de raticida. Le echa raticida a las piedras, las pintas de colores y todas esas cosas, ¿no, mijo? ¿Qué va a pasar ahora que legalicen la marihuana? ¿Ya me voy a curar? No, mijo, no te van a curar. De la reumacia. No, eso aquí no, acuérdense, el problema, les iba yo a leer esto, que es muy importante, sobre todo hablando de prevención. Aquí nos dice ese libro de aquí, nos dice que en estos capítulos, los capítulos que vinieron aquí atrás con el prólogo, la opinión del médico, que su contribución más importante es a la pérdida del control o dependencia física. Luego viene la historia de Bill, donde Bill es un adicto como cualquier otra, En los grupos parece, como los ponen en un cuadro, parece que fueran unos santos y hasta dan ganas de ponerles unas veladoras o algo así, ¿no? Pero no, es un adicto como cualquier otro. Acá dice, y luego viene la historia de Bill, luego viene hay una solución, y luego viene más acerca del alcoholismo, que es la locura adictiva, el consumo continuo compulsivo a pesar de las consecuencias
adversa. Y luego viene el capítulo 4. Te dice, en los capítulos anteriores has aprendido algo sobre la adicción. Nuestro deseo es que hayamos establecido con claridad la diferencia entre el adicto y el que no lo es, ¿verdad? Entre el adicto y el que no lo es. Si cuando deseándolo honestamente te das cuenta, aquí dice que no puedes dejarlo de todo, de que no puedes dejarlo, o si cuando consumes tienes poco control, no tienes control de la cantidad que consumes, puede ser que tú estés enfrentando un problema de salud, una enfermedad que solo puede ser controlada, no curada, mediante un cambio total. Lo que nos decía aquí, mediante lograr que seas otro, que ya no tengas las mismas ideas, emociones, que ya no tengas las mismas actitudes que surgen de esas emociones, y que algo completamente nuevo y distinto de lo que hay afuera te empiece a conducir. Acá en lo que decimos de la enfermedad, compañeros, decimos que acá cuando les dije que la vida era sufrimiento, nos decía que había que aclarar que no significaba que no nos podamos liberar del sufrimiento. Lo que nos querían decir es que en el plano físico-mental, en el plano condicionado, en la realidad aparente, en el mundo de disfuncionalidad colectiva de la humanidad, donde expresa su locura, es imposible liberarse del sufrimiento. Solo acudiendo a la verdadera realidad de las cosas. Acordémonos que lo que el mundo nos presenta no es real. Lo real es lo que presenta al mundo, es lo que lo hace surgir. Y solo acudiendo al arcón de sabiduría de la humanidad, al más alto grado de desarrollo del ser humano, que va de pasar de ser egocéntrico, cuando nace un bebé, lo único que le preocupa o lo único es el estado de su cuerpo, visto como un ser separado de los demás. Luego, conforme empieza a avanzar su desarrollo, le empieza a preocupar cierto grupo, su familia, su país. De ser egocéntrico pasa a ser etnocéntrico, su raza, su país, su nación, y hasta que das el paso al desarrollo transpersonal, a ser mundicéntrico, cuando aparece la espiritualidad, es cuando, por eso te dicen que si tú estás pasando por esta situación de tener una enfermedad que solo puede ser controlado mediante un cambio de este tamaño que les estoy diciendo yo, de un cambio revolucionario, no un cambio así leve. Aquí nos dice de un cambio revolucionario que no se mide en grados ni siquiera, no es un cambio de 360 grados ni nada, es un cambio de salirte de una dimensión y pasarte a otra, que cambie toda tu actitud hacia la vida, que ya no la sientas como algo que hay que soportar, que te des cuenta de que es realmente buena, que puedas alcanzar la libertad de no quedar a merced de lo que pasa o de lo que no pasa, para que no te pierdas la perfección de cada momento. Un cambio hacia nuestros semejantes, donde ya no necesites, donde ya sepas que nadie es inferior a nadie y nadie es superior a nadie, y todos somos el mismo con diferentes disfraces. Que pueda pasar lo que
que te puedas ver a ti mismo en los demás. Viéndote a ti mismo en los demás, ¿a quién puedes dañar? ¿Qué daño puedes hacer? Si tú sabes que somos el mismo, ¿no? Dejarás de pretender dañar. Luego dice aquí, el hecho central en nuestras vidas es actualmente la certeza de que hay un poder que con respecto a todas estas cosas que nosotros no podemos, puede más que nosotros, y que está haciendo por nosotros lo que no podíamos hacer. No podíamos salir de ese torbellino de desesperación, porque pintado ahí gráficamente se ve muy leve, pero vivido, cabrón, se siente cabrón, ¿no? Entonces, aquí dice, ese cambio es el que necesitamos. Estamos ante una alternativa, seguir como estamos. ¿Cómo estamos, compañeros? Quien me diga que está bien, no lo demostraría pretendiendo escapar. Toda adicción empieza con dolor, termina con dolor. Quien me diga que está bien, ¿de qué va a escapar? ¿De estar bien? No llegamos a estar tan locos. Escapamos de la percepción de que estamos mal, ¿verdad? Entonces, yo no puedo. De alguna manera se puede. ¿Cuál es el requisito para que se pueda? Para que me pueda hacer de vuelta la cordura de no cometer la locura de consumir de nuevo la primera dosis. ¿Verdad? Entonces, ese requisito es no ponerle condiciones a la vida. Valorar lo que está, conservar la disposición de agradecimiento para permanecer sin consumir, poner mi atención en lo maravilloso que está sucediendo, la salida, la recuperación, que no es recuperación de algo que teníamos, sino es la obtención de algo mucho mejor, es el despertar, es el darnos cuenta del amor que constantemente estamos recibiendo. Hay cosas que están a nuestra disposición las 24 horas del día. El problema es si nos podemos dar cuenta de ellas o estamos atrapados por nuestros pensamientos, compañeros. Entonces, yo dejo de ponerle condiciones a la vida, en primer lugar porque ponerle condiciones a la vida nomás me va a llevar a darme cuenta de que la vida no va a cumplir las condiciones que yo le ponga, y yo me voy a poner mal porque la vida se comporta así, y la voy a tener que castigar, güey. Y yo castigo a la vida castigándome a mí, ¿verdad? Resulta que la vida no se porte mal conmigo porque me voy a la cama sin cenar. Entonces, la aceptación de lo que es, ¿no? Es la práctica espiritual esencial. Y aquí me dicen la predisposición de agradecimiento. Pero no porque ya no estemos en un tiempo en que a los alcohólicos no se nos vea como decía en la Biblia, ¿verdad? ¿Se acuerdan aquello que les leí en la Biblia, no? Porque aunque todo el mundo sepa que ese es un problema de salud, dice en nuestra literatura, si alguien tiene cáncer, todos sienten pena por él, pero el verdadero adicto provoca reacciones adversas a su comportamiento, aunque se sepa que es una enfermedad. Entonces dice, la alternativa es construir una base espiritual para la vida donde lo básico sea lo espiritual, donde todo funciona al revés, donde la lógica es otra.
donde para recibir hay que dar, donde practiques el egoísmo inteligente en lugar del egoísmo estúpido. Esto es decir, buscar tu bienestar buscando el bienestar de los demás. Los pueriles, en cuanto al grado de desarrollo, trabajan en beneficio propio. Los que ya se dieron cuenta cómo funciona esto, trabajan en beneficio de los demás y muy pronto empiezan a experimentar su propio beneficio, ¿no? Vamos a hablar de otra cosa que nos pasa a nosotros los adictos, que tenemos una personalidad dividida, ¿verdad? Tenemos una personalidad dividida y no podemos hacer lo que sabemos que es conveniente, porque no es que no lo sepamos, lo que es conveniente para nosotros y para los demás, y no podemos dejar de hacer lo que sabemos que no es conveniente para nosotros y para los demás, porque no es que no lo sepamos. Aquí nos lo dice, porque el querer el bien está en mí, pero el hacerlo no. En efecto, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Aquí nos dice, todas esas son cosas del funcionamiento paradójico. En la lógica mundana, si das, se te acaba. En el funcionamiento real de la vida, si no das, es como se te acaba. En el funcionamiento real de la vida, si tú quieres algo para ti, debes de procurar que los demás lo tengan, ¿no? Aquí te dice respecto a vivir éticamente, a acostumbrarnos a sentirnos bien al hacer lo correcto. Al principio es cuestión de práctica, enseguida se vuelve una necesidad y al final se vuelve una alegría. Cuando el corazón se ha despertado, nuestro camino por el mundo se ilumina espontáneamente. Eso se llama virtud brillante, la luz que rodea a alguien que dice la verdad, que siempre actúa compasivamente con todos, aún en grandes dificultades, es visible para todos. Por acá nos dice la persona, desea a los demás lo que deseas para ti. Aquí hay hasta una dinámica, ¿verdad? Una dinámica donde parece que nos damos cuenta que lo que deseamos para los demás no es lo que deseamos para nosotros, ¿no? Y se nos voltea el chirrión por el palito cuando te dicen, ¿verdad? Y ahí nomás se está dejando actuar espontáneamente, a ver, ¿qué deseas que haga tu compañero? Desea a los demás que lo que deseas para ti. Y ahí te están llevando a la práctica esa mamada. Que le traen marometas, entonces como lo deseas para los demás, eso significa que lo estás deseando para ti, entonces da la suma, güey. No, pues no. Entonces, lo que parecía ser malo, compañeros, nos va a permitir alcanzar la libertad, a no quedar a merced de las circunstancias ni de las actitudes de los demás, a poder defender la última de las libertades humanas, la que nadie te puede quitar. Tu actitud ante las circunstancias, cualesquiera que sean las circunstancias, a poder hacernos ya responsables de nuestro estado emocional sin atribuirlo a los demás, ¿no? ¿Cómo voy a estar yo bien si ustedes, como ustedes tan mal que están, pues yo cómo voy a estar bien, güey? ¿Qué es lo que me pone mal a mí? No, lo que te pone mal a ti es que tú estás decidiendo ponerte mal. Ahorita hablé con otro compañero que siempre está buscando en su mente lo que lo pone mal.
es eficiente en ese pedo. Sí. Sí, ahorita con lo que va de la Junta, ¿no? Relacionado y todo esto, por ejemplo, se habla de las sustancias, son los engañosos y así. Cuando preguntabas de que empieza con dolor y termina con dolor, que cuando se empieza a dar uno cuenta y todo esto, ¿no? Y con el transcurso del tiempo llegan esos momentos como de que te das cuenta de que algo raro está pasando, ¿no? Que ya no está normal como yo creía que así era, ¿no? Cuando intentas dejarlo y no puedes. Dice ahí también, ¿no? El adicto, cuando intenta dejarlo y no puede recurrir a la facultad de su voluntad para hacerlo, o tomar la decisión seria de que hoy no lo voy a consumir. Después empieza todo esto, ¿no? Y decías ahorita, el desacuerdo con uno mismo, como lo que ponías en un ejemplo, ¿no? Como algo que te desgarra por dentro, ¿no? Como dos caballos que uno jala por allá y otro por acá y no puedes hacer nada, ¿no? Y te empiezas a dar cuenta, ¿no? Y cuando empiezo a ver esta parte de mí, ¿no? Que tengo que ver, ¿verdad? Verificando todo esto, que es verdad, ¿no? O sea, el dolor siempre estuvo, y por eso era la manifestación de la premente urgencia de querer huir o escapar, que fue mentira, ¿no? Fue mentira, porque no se pudo escapar. Entonces, ahorita decías, la solución, nadie sana siendo el mismo, ¿verdad? Y pues eso tiene que ser renovado a cada momento, ¿no? Porque también lo has dicho, ¿no? Cuando una imagen se cae, otra se pega, no se cae, otra se pega, no se cae. Entonces siempre está en un constante trabajo y está mejorando, y lo importante es de ser cada vez mejor, para mí y para los demás. Entonces es como empezarme a dar cuenta de cómo en verdad pues funciona la vida, ¿no? No puedo seguir siendo el mismo, ¿verdad? Los pensamientos pasan. ¿Con qué dices los ejemplos, no? ¿Con qué pensamientos me identifico? Cuando era un niño, cuando era más, ¿no? Y así. ¿Con qué cuerpo me identifico? Cuando nací o como hasta ahorita voy, ¿no? Entonces son cosas que pues tengo que percatarme y hacerme consciente de lo que está ocurriendo, ¿no? Y decías de la programación, y en la junta pasada yo les compartía eso que te dije del 100 pies y la zorra, ¿no? Entonces el 100 pies pues era esa parte, pues ¿qué es? ¿Verdad? Pero la zorra le metió una pinche idea de que dice, bueno, 100 pies, ¿cómo te caminas los pies a la perfección y todo, cabrón? Entonces el 100 pies volteó y le dijo, oye, de veras, no me había dado cuenta. Entonces lo metió en un pedo, ¿no? Porque ya después no poder caminar, güey, ¿no? Ya se hacía bolas, ¿no? Entonces así me fue llevando la vida, ¿no? Y tengo que terminar siendo como el 100 pies nuevamente, ¿no? Lo que es realmente, y no tener miedo, ¿no? A lo que está ocurriendo pues en este momento, en este lugar y ahora, ¿no? Todo es bueno. Entonces, alcanzar a ver esa parte, pues está uno en constante trabajo, en constante movimiento, y cuando algo se quiere pegar, empezar a estar ahí trabajando con otros para que caiga y cosas de ese tipo, porque pues dices tú que nadie se va en el río dos veces, ¿no? Entonces tampoco puedo quedarme con lo que está a lo mejor ahorita y más al rato, sino que tengo que ir pues trabajando en ello, ¿no? Para darme cuenta de que las cosas pues son como Él quiere que sean, ¿no? Entonces no aferrarme a algo que ni siquiera está, ¿no? Ahorita decías de la gratitud, ¿cómo abrota la gratitud? ¿En qué tengo mi mirada puesta? ¿En lo que está o en lo que no está? ¿Verdad? Y pues tengo que darme cuenta de ahorita haciendo este trabajo, de todo eso que se empieza a ver en la junta, de lo que no era posible, y el día de hoy está siendo posible, y no por mí, ¿verdad? No por mí. Entonces de ahí me agarro, cabrón, porque yo digo, no, pues a tocar, el día de hoy se está dando algo que no me imaginé que se pudiera dar, porque en algún momento yo también pensé que ya no tenía remedio. En algún momento, en una etapa de mi vida, pensé
que para mí ya no había solución. Y se lo dije una vez a mi madre, ¿no? Ya resígnate, o sea, sí voy a morir, ¿verdad? No canto victoria ni nada, pero si no trabajo en esto, dice también la otra parte de la literatura, ¿verdad? Si me duermo en mis laureles y descuido lo que me está dando la oportunidad de ver la vida de otra manera, pues soy hombre al agua, ¿no? Entonces tengo que estar en constante trabajo todo el tiempo, ¿no? Y pues decía también la lectura que leímos de la meditación esta, que un corazón abierto, no quedarme sino que en conjunto, no quedarme con mi idea, ¿no? Sino en conjunto, lo nuevo, lo que va llegando, lo que va, como ahorita lo que decías de todo esto, ¿no? Pues ya va actualizándose y cada vez se va actualizando y se va actualizando. No puedo quedar estancado con una palabra que traigo de no sé cuántos años, ¿no? Por ejemplo, por decir, una vez que me pusieron ahí en un lugar, porque ni siquiera llegué, ¿no? Cuando me pusieron en algún lugar escuché muchas palabras que el día de hoy, pues, dice la literatura, muchos nos seguimos aferrando a nuestras viejas ideas y el resultado fue nulo. Y me tengo que preguntar, ¿a qué ideas me sigo aferrando en este momento? Porque no me van a servir para nada, ¿no? Entonces, es el trabajo constante, ¿no? Con uno mismo, pero lo que da la oportunidad, pues es lo que decías, ¿no? Trabajo con otros, ¿no? Que ellos estén bien, en general, ¿no? En general, pero ahorita aquí ya tengo un inicio, ¿no? Nuestras vidas, la vida de cualquier persona, depende de que no estemos autoobsesionados, de que no estemos piense y piense en nosotros mismos, porque eso nos va a hacer un agujero en la cabeza. Depende de que nos ocupemos de los demás. Dios muestra su amor a través de nosotros, y eso es lo que nos ha encargado. Hay un artículo que se llama ¿Quién es un adicto? Y dentro de esos, un adicto es aquel para el cual el consumo le está causando un continuo y progresivo problema en cualquier área de su vida. Hay algunas personas que se llaman adictos de situación, que los ves tú y presentan las mismas características, pero es debido a una situación y esos pueden salir de otra manera diferente. Pero en ese artículo nos dice que si mientras se determina si es adicto de situación o es un adicto, lo que conviene es que se trate como si fuera un adicto. Alguna vez ya les he platicado que en una plática sobre prevención, creo que, no sé si era sobre prevención, que les di a unos padres y a los alumnos del Tecnológico de Monterrey, me decían cómo podían prevenir la adicción de sus hijos, porque eran los padres, que si llegaban a tal hora, que con quiénes se juntaban, no. Hay que ir viendo el desarrollo de su personalidad. La personalidad se compone del temperamento y el carácter. El temperamento ya lo traemos puesto, y el carácter lo tenemos que ir formando, y es una tarea que los adultos tenemos pendiente. Entonces es muy útil que empecemos de una vez a buscar la salida y a ubicarnos en nuestras situaciones. En enfermedades de autodiagnóstico tenemos una guía que nos va preguntando, pero si tenemos el problema es importante que empecemos a buscar solucionarlo, porque no nos va a llevar poco tiempo, ¿verdad? No nos va a llevar poco tiempo. No sé cuánto tiempo llevamos intentando. ¿Tú, Luis? ¿Cuánto? Años. ¿Eso? Pues unos años, pues. Sí, para que pudiera ir a su país.
y no consumir, tuvieron que pasar 12 años. Y eso que fue rápido, no me dio así. Ese ahí en El Salvador está cabrón, ¿no? Malo. Y se da un milagro y la transformación. Entonces, este paro me brilla muchísimo aquí. Es muy importante mantener la disposición de agradecimiento si ya de permanecer chicos. Si se está dando la gratitud es porque tienes puesta tu atención en lo que se está dando, los derechos que estás sin consumir, y no en lo que no se está dando, en que no vives lo que quisieras vivir, en que no tienes lo que quisieras tener. No. Puesta tu atención en lo que se está dando, que siempre es mucho más de lo que no se está dando. Estamos recibiendo cosas. Hay cosas que damos por descontadas, ¿verdad? Cosas que están a nuestra disposición las 24 horas del día. Hay algo de luz, algo de calor, parece que eso es indispensable para que podamos vivir, para poder caminar. Hay que tener zapatos, pero si no tuvieras pies, pues de qué no se servirían los zapatos, ¿no? Pues si no estuviera el piso, ¿qué harías vos? La recuperación, la salida, es darnos cuenta del amor que recibimos. Somos hijos de Dios que nos ama y pues, nos tiene sus planes con energía divina. Él inevitablemente nos va a conducir hacia el camino que nos lleve al crecimiento y al desarrollo que debemos alcanzar la meta máxima de la vida humana, que es encontrarlo a Él en ti. No es una elección, si no lo encuentras vas a conocer la dimensión de Dios. ¿Alguien gusta compartir? Compañeros, aprovechando que tenemos el día de hoy, compañeros que amablemente nos visitan. Pablo, yo tengo ahí una pregunta que me gustaría que desglosaras un poquito, porque afortunado o desafortunadamente yo estoy en una etapa en donde yo probé la droga del viejo, que era el alcohol, y tomo el alcohol del joven, que son las drogas. Hablando con un compañero, me dice, bueno, vamos a tener que ir al grupo. Y me dice, ¿qué grupo? Uno de Alcohólicos Anónimos. Y volteé y me dice, no, ni madre, güey, yo no soy alcohólico, güey, no mames, pero bien grifo, ¿no? Entonces le cuesta trabajo al adicto aceptar que tiene una enfermedad que se llama alcoholismo por el síntoma que se manifiesta por medio del alcohol. Sí, el alcohol es una droga. Y el doctor utiliza la frase adictos al alcohol. En un estudio que toma en cuenta 17 variables referentes a la persona que la padece y a su entorno, el alcohol es la droga más dañina de todas. Pero si al alcohólico le dice, vamos a un DA, vamos a convivir con un drogadicto, dice, no mames, yo no soy drogadicto, yo soy alcohólico. Y al final es drogadicto. Ya es drogadicto, porque está consumiendo una droga. La droga alcohol. Exactamente. Pero al final de cuentas, llámese alcohol, llámese droga, es el resultado para poder soportar la experiencia o la vivencia que estamos teniendo en ese momento que no nos gusta, Sí. por lo cual tenemos que buscar una Y fuga. los hechos son altos. Lo que produce la emoción es lo que piensas de los hechos. Y si piensas que está que el contenido de la vida está deficiente o empañado porque no está sucediendo lo que debería o tú quisieras que sucediera, o que está incorrecto porque está sucediendo lo que tú no quisieras que sucediera, te pierdes la perfección inherente a cada momento. Todo momento es perfecto. Oye, Padrino, hoy en la literatura había una parte donde decía
la literatura en la Junta de Ricardo, yo no recuerdo bien, creo que fue en tu junta, donde decía que el pensamiento, y tú no lo has dicho, el pensamiento produce la emoción, no es lo que vivimos, es lo que pensamos de lo que vivimos. ¿Hay alguna manera, o es lo que tenemos que alcanzar, que el sentimiento, la emoción produzca el pensamiento, que sea al revés? Que la emoción produzca el pensamiento, no. No hay manera. El pensamiento produce la emoción. Lo que piensas de lo que dices. ¿No? El hombre es el único animal que se expulsó del paraíso comiendo la fruta del árbol del conocimiento. Esa fruta era la que le permitía decir lo que estaba bien y lo que estaba mal. ¿No? Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Hay núcleos sociales ahorita en donde los jóvenes de alguna u otra forma buscan la aceptación y el sentirse pertenecidos a grupos en donde pues, está de pelos probar la mota, en donde está de pelos... Ya ha cambiado todo. Tenemos el consumidor moderado, el consumidor social. Ese no va a tener problemas, es de poca importancia consumir. Él puede consumir o no consumir, lo dice. ¿Por qué el adicto no puede? Pues porque es adicto. Es la manifestación de la enfermedad. Y hay gente que cuando ve que alguien consume, ya le da. Ahora, para ver si es adicto, hay que ver por qué causa consume. Hay una plática que se llama abuso y adicción. Creo que no la traemos aquí, si la traemos aquí, las pláticas. A ver. Tipos de consumo de drogas. Tenemos el uso, el abuso y la adicción. Del uso podemos pasar al abuso, del abuso a la adicción, del abuso podemos regresar al uso, de la adicción ya no podemos regresar a ninguno de los otros dos estados, y aquí nos dan como razones del abuso: experimentar efectos. Somos temerarios, ¿verdad? A todos nosotros yo creo que nos tocó oír decir que las drogas eran peligrosas y que causaban algún daño, ¿no? Las campañas de decir no a las drogas, ¿no? Pero nosotros somos temerarios, llenos de miedo, pero temerarios, ¿no? Luego, la convivencia social. Dicen que nosotros empezamos a consumir igual que los que no son adictos, le llaman consumo ocasional de alivio, lo consideran como un lubricante social que te permite socializar. Aquí te dice... Pero cuando ese lubricante lo usas cuando te justificas diciendo que es un lubricante social porque estás platicando con tus amigos diario, no, eso ya no está cabrón, ¿no? Eso ya no es natural. A ver, aquí dice... A huevo, güey, pues yo me junto con la banda en la esquina y por dar unos toques, pues es social, güey, ¿no? Sí. Dice aquí... Bueno, hay cosas que nos pueden indicar, ¿no? Nos pueden indicar... Bueno, esto es un estudio estadístico, no es teórico. Este cuate era un doctor que trabajaba para la Organización Mundial de la Salud y estudió casos de adictos y vio qué etapas se presentaban en la progresividad de la enfermedad. El elemento preponderante en el desarrollo de la enfermedad que se dan dos factores básicos: la susceptibilidad orgánica. El organismo del presunto enfermo viene preparado para tolerar. Es decir, si cada vez más
cada vez va a necesitar cantidades mayores, y él tiene susceptibilidad orgánica, susceptibilidad emocional. Si un individuo ha nacido adicto, porque se nace, ¿no? Se nace adicto antes de consumir. Se nace con la predisposición a la adicción, ¿no? Porque si has nacido adicto, tienes la causa, pero todavía no se presenta el síntoma. La causa es que te cuesta trabajo soportar la vida, crees que la vida es algo que hay que soportar. Te cuesta trabajo manejar las emociones como se manejan normalmente, se viven, se dejan pasar y no pasa nada. Se llegan a considerar como dones de la vida, como diferencias que puedes tú poner en un lienzo, así como puedes poner muchos colores, muchos sabores, puedes poner todo tipo de emociones que se te presentarán en la vida. Luego dice, problemas para manejar las emociones. No resiste el dolor moral, vive la ansiedad, la cual no puede controlar en forma lógica y consciente. Esta forma crece hasta convertirse en angustia. El descontrolado emocionalmente del individuo consume la primera y se inicia una carrera, hablando acá del alcohol, que el promedio dura 25 años, ¿no? Estos dos factores se dan en todo adicto al comienzo de su carrera, y en el transcurso de la enfermedad se desarrolla el tercer factor, que es la autodestrucción mortal, o sea, la quiebra de los valores adquiridos. Llevamos dentro de nosotros una enorme fuerza autodestructiva de 2 vías. Debido a nuestra mente no podemos dejar de consumir la primera, y consumiendo la primera debido a nuestro cuerpo, no podemos interrumpir el consumo. Acá nos dicen, cuando el individuo inicia su carrera de consumidor, no sabe si será un adicto. Según estadísticas, se ha revelado de que de cada 1.000 personas que nacen, 7 serán adictas con toda seguridad, y que de 100 consumidores corrientes, 5 serán adictos. Otras estadísticas dicen que el 4% está en alguna etapa de la adicción. Tenemos toda la población. De ese porcentaje, la población que consume es un porcentaje mucho mejor, mucho menor de la población. Y de los que tienen una enfermedad es un porcentaje mucho menor. Sin embargo, creemos que nuestra forma de vivir es la única forma. Vemos el consumo de los otros y no nos damos cuenta de que nuestro consumo es diferente de ellos. Luego dice aquí, la primera etapa es el consumo ocasional, o sea, una afinación en que indirectamente se considera el consumo de las drogas como algo tranquilizador. La persona bebe una cantidad regular o consume una cantidad regular, se va sin causar molestias, es un camino cómodo descubierto para vivir feliz. Sin embargo, al aumentar las tensiones emocionales de la vida, pasa al consumo constante, y eso va modificando su metabolismo y viene el aumento de la tolerancia. Es decir, que el consumidor ingiere una cantidad cada vez mayor. Luego dice acá es lo que les quería yo decir respecto a las razones del abuso: experimentar efectos, convivencia social, automedicación, inducir o inhibir el sueño, mejorar el rendimiento de tareas, de trabajo. Estos con los estimulantes, con eso no mejoras nada. Te mueves a lo loco y no haces ni mal. Disminuir el apetito, incrementar la creatividad, expandir la conciencia, alcanzar ciertos estados de conciencia. Nuestra mente produce naturalmente muchas sustancias
que son necesarias para estas cosas, no es necesario que las digamos artificialmente. Eliminar el aburrimiento, ¿no? Si tú tienes aburrimiento ya no eres una persona normal, el aburrimiento no es algo concreto, ¿no? Admisión a un grupo social, ¿no? Y hay que ver qué grupos sociales buscas que te admitan, ¿no? No buscas redes positivas, ¿no? Sí, parado en una esquina sin tener nada que hacer, sin estar desarrollando una vida en donde uno siempre tiene algo que hacer, estar ocupado con la vida, pegado a la vida, pues no hay nada de esto, ¿no? Parado en una esquina y o estar pegado a la pinche televisión con la PlayStation. Ahora las adicciones nuevas de la tecnología, ¿no? Hay adicciones de proceso y de conductas y de consumo.